Qué ironía tan cruel es el destino. Qué burla despiadada, pensaba Elvira, mientras veía cómo las sombras de su propia historia se alargaban y oscurecían con el sol poniente. Siempre, desde niña, le habían enseñado que la fe y la obediencia traían consigo la recompensa y la paz. Pero allí estaba ella, a sus 45 años, recién despojada, con el corazón apretado por un dolor que no se aliviaba ni con el llanto, ni con las oraciones más fervientes. La vida, o al menos los hombres que la manejaban, le habían demostrado que la virtud no era moneda de cambio en el mercado de la justicia. El día que se leyó el testamento de su padre, don Ramiro, un hombre que había construido su fortuna desde la nada, con el sudor de su frente y una inquebrantable devoción a Dios, Elvira sintió que su alma se hacía añicos. Ella, que había sacrificado su juventud y sus sueños para cuidar a su padre en sus últimos 10 años de enfermedad, limpiando sus fiebres, preparando sus medicinas, soportando sus delirios nocturnos y abandonando cualquier esperanza de formar una familia propia, no recibió nada, absolutamente nada del vasto imperio de la hacienda Las Palmeras, una extensión de tierra que producía el mejor café y caña de azúcar de toda la región, y cuyas ganancias llenaban los bolsillos de la capital. Todo, cada hectárea, cada cabeza de ganado, cada ladrillo de la gran casa principal, había pasado a manos de su hermano, Ramón. Ramón, el hijo varón, el consentido, el que se había marchado hacía 20 años para derrochar el dinero de la familia en negocios turbios en la ciudad, el que solo regresaba para la Navidad y que apenas visitó al moribundo padre en su lecho. Pero Ramón era el hijo, y, según la ley de aquellos hombres y la letra fría del abogado, era el heredero universal. Elvira se había quedado allí, en medio de la sala principal, la misma donde había bordado las sábanas de su ajuar imaginario, observando cómo Ramón firmaba papeles con una sonrisa de lobo. Su voz, cuando el abogado le preguntó si estaba de acuerdo con la cláusula final, era apenas un susurro que se perdía entre los ecos de las decisiones masculinas. Y para la señorita Elvira, había dicho el abogado ajustándose las gafas, su hermano ha tenido la bondad de disponer de una pequeña compensación, un gesto de caridad familiar, por los servicios prestados en el cuidado de su padre. Ramón, con un traje de lino que gritaba arrogancia, se había cruzado de brazos, mirando a su hermana con la misma indiferencia que se mira a un mueble viejo. «¡Ramón!», había intervenido Elvira con el rostro ardiendo de vergüenza y el nudo de la traición en la garganta. ¿Una compensación? Después de una década de mi vida, ¿no hay nada para mí? ¿Un rincón donde plantar una semilla? ¿Un lugar donde descansar sin tener que mendigar? Él se había reído, un sonido seco y cruel que resonó en el amplio salón. «Cálmate, hermana. No seas melodramática. No te dejaré en la calle, claro que no. Un hermano es un hermano. Te he dejado algo que no moleste mis planes y que te sea útil para irte lejos de aquí». Ramón se refería a la donación. No era dinero, ni tierras fértiles, ni una casa humilde. Era un animal. A la mañana siguiente, cuando Elvira empacó sus pocas pertenencias en un par de bolsas de tela burda, un peón le trajo su herencia. Se llamaba Sombra. Era un caballo de trabajo, viejo y flaco, de pelaje oscuro y áspero. Su cabeza era grande y caída, y sus movimientos lentos y torpes. Sombra no era solamente viejo, estaba ciego.
La opacidad blanca cubría sus ojos, dándole una expresión de perpetua melancolía y desamparo. Era, pensó Elvira, el reflejo exacto de su propia alma. Ramón le había regalado un problema, una carga, un ser que necesitaba cuidado y que no podía ofrecer nada a cambio, salvo el peso de su propia existencia. Era una última burla, un desprecio revestido de caridad. Pero Elvira era una mujer de fe. No una fe ciega a la realidad, sino una fe resistente, forjada en la paciencia y el sufrimiento. Aceptó el caballo, lo acarició con ternura. Sombra lamió su mano, y en ese contacto Elvira sintió una punzada de responsabilidad. Ella no era una víctima, era una sobreviviente, y ahora tenía un compañero en la miseria. «Vámonos, Sombra», le dijo, montando al caballo con la ayuda del peón. «Vámonos de este lugar donde la justicia se ha vendido por avaricia». Ella no tenía un destino claro, solo la vaga idea de ir a la casa de una tía en las montañas, a 2 días de viaje. Permítanme un breve momento, querida familia de fe, antes de que continuemos con esta conmovedora historia de injusticia y milagros. Si usted, al igual que Elvira, ha sentido el peso de la traición, o si cree firmemente que la mano de Dios interviene cuando la maldad de los hombres se impone, le pido de corazón que se suscriba a este canal. Su suscripción no es solo un número, es una bendición que permite que estas historias de esperanza y justicia divina sigan siendo contadas. Y por favor, déjeme un comentario. ¿Cree usted que la justicia humana es a menudo injusta y que solo la justicia de Dios puede restaurar el alma? Su testimonio es nuestra fuerza. Ahora volvamos al camino polvoriento de Elvira. Elvira y Sombra abandonaron la hacienda Las Palmeras a primera hora. El sol de la mañana ya quemaba la espalda, pero el corazón de Elvira sentía el frío de la soledad. Mientras avanzaban por el camino principal, Elvira notó la dependencia absoluta de Sombra hacia ella. Como era ciego, el caballo confiaba enteramente en la rienda suave y la voz de su ama para evitar las piedras y los barrancos. Pero, curiosamente, Sombra no era tan torpe como parecía. Se movía con una cautela instintiva que le permitía reconocer el terreno. A mediodía llegaron a la bifurcación. El camino lógico hacia la casa de la tía era el de la izquierda, el más transitado y seguro. El camino de la derecha era apenas un sendero olvidado, invadido por la maleza, y que se adentraba en el terreno más áspero y boscoso, la frontera de las viejas tierras de Las Palmeras, el lugar que nadie quería. Elvira tiró de la rienda hacia la izquierda, pero Sombra no respondió. El viejo caballo ciego sacudió su gran cabeza y, con una fuerza sorprendente para un animal tan decrépito, comenzó a alar la rienda persistentemente hacia la derecha. «No, Sombra», murmuró Elvira, intentando guiarlo. «Allá no hay nada, es el páramo, el camino es este». Pero Sombra se detuvo en seco, bufando y raspando el suelo con su casco. Emitió un sonido, no de protesta, sino de profunda necesidad, un gruñido bajo que parecía un ruego. Era la primera vez que Elvira escuchaba al animal mostrar una voluntad tan firme. Parecía un animal obstinado, o quizás, pensó, un animal que estaba escuchando algo que ella no podía. Elvira dudó. ¿Qué podía hacer? ¿Luchar con un caballo ciego? ¿Qué sentido tenía? Quizás, en su vejez y ceguera, el caballo simplemente había enloquecido. O tal vez recordaba un viejo sendero que su ceguera le hacía seguir por pura memoria muscular. Pero la urgencia en ese bufido era casi humana. Cansada, derrotada y sin nada que perder, Elvira soltó la rienda.
Está bien, sombra, llévanos. Total, ¿qué más puede pasarme? El caballo, como si hubiera entendido cada palabra, tomó el sendero abandonado con paso firme, mucho más seguro de lo que Elvira hubiera esperado. Se adentraron en el bosque ralo. El aire se hizo más denso, cargado con el olor a tierra mojada y a raíces viejas. El sendero se estrechaba hasta convertirse en una mera huella entre rocas y arbustos espinosos. Elvira tuvo que agacharse varias veces para no golpearse con las ramas. Después de cabalgar, por lo que pareció una hora en la maleza, llegaron a una pequeña cañada, un claro oculto del sol por las copas de los árboles, un lugar tan remoto que parecía no haber sido tocado por la mano del hombre en décadas, y en el centro de ese claro, Sombra se detuvo. No era un lugar de descanso, era un lugar de abandono. Justo en el centro del claro se alzaba una estructura. No era una casa, ni una choza, sino una ruina, una vieja aceña, o lo que quedaba de ella, un molino de piedra abandonado, con su rueda de madera carcomida y rota, cubierto por el musgo y la hiedra. Era un edificio que databa de la época colonial, un testigo mudo de 100 años de historia y negligencia. Sombra no se movió. Se quedó allí, plantado frente a los muros de piedra desmoronados, como si hubiese llegado a su destino final. Elvira se bajó, sintiendo el crujido de las hojas secas bajo sus botas. La ruina olía a humedad, a historia muerta. Esto era lo que el caballo ciego quería mostrarle. Un montón de piedras viejas. ¿Y ahora qué, Sombra?, le preguntó al animal, la voz cargada de frustración. El caballo, sin embargo, bajó la cabeza hasta el suelo y comenzó a olfatear con insistencia un punto específico, justo al pie de la pared más derruida del molino, donde las piedras se habían desplomado formando un pequeño montón de escombros y tierra. Elvira se acercó, curiosa. No había nada visible, solo tierra compactada y maleza seca. Se arrodilló, apartando las hojas y las ramas. Sombra seguía allí, olfateando y resoplando. Entonces, Elvira notó algo. Una roca. Pero no era una roca cualquiera. Era una piedra grande y lisa, demasiado bien tallada para ser parte de la ruina. Estaba parcialmente enterrada, y en su superficie, a pesar de los años y el moho, se distinguía una incisión, un símbolo. Era una cruz, pero una cruz con un diseño inusual, con pequeños círculos grabados en sus 4 puntas, como si representaran una bendición o un secreto. La cruz grabada en la piedra no era un símbolo de devoción común. No era la cruz simple que colgaba de su cuello, ni la que adornaba el altar de la capilla. Tenía una antigüedad palpable, una rudeza que hablaba de manos campesinas y de una fe forjada en el miedo y la necesidad. Elvira deslizó los dedos sobre los surcos musgosos, sintiendo la textura fría y áspera. Los 4 círculos en las puntas de la cruz le recordaron vagamente a la leyenda del primer molino de la hacienda, aquel que, se decía, había sido construido por colonos que buscaban oro, no solo para la riqueza terrenal, sino para financiar la construcción de algún templo olvidado. Ramón, su hermano, jamás se habría molestado en investigar las ruinas o la historia oral de la tierra. Para él, lo viejo era basura, lo que no daba un rendimiento inmediato. Era un estorbo. Pero Elvira había crecido escuchando las historias de su abuela, cuentos de tesoros escondidos y de almas que guardaban secretos bajo tierra. Y allí estaba Sombra, el caballo ciego, el desprecio de su hermano, bufando e insistiendo sobre esa piedra.
Aquí hay algo, ¿verdad, Sombra? Susurró ella, sintiendo una punzada de emoción, la primera que experimentaba desde la lectura del testamento. Una esperanza tenue, frágil como el cristal. Elvira tomó una rama fuerte y trató de mover la piedra. Era pesada, incrustada en el fango y las raíces. Sus manos, acostumbradas a las labores delicadas del cuidado de su padre, ahora ardían con el esfuerzo. Tuvo que usar su cuerpo entero, apoyando el pie en una raíz saliente y tirando con todas sus fuerzas. Elvira no solo estaba moviendo una piedra, estaba intentando levantar el peso de su propia injusticia. Finalmente, con un sonido húmedo y un crujido de viejas raíces, la piedra cedió. La tierra debajo se reveló más suelta. Al principio, solo vio un vacío irregular, un agujero que se adentraba en la oscuridad. Elvira se arrodilló, dejando que el olor a moho, a tierra virgen y a algo remotamente mineral subiera hasta su nariz. Era un aroma pesado, de tiempos sepultados. Sombra relinchó suavemente, como si diera su aprobación. Elvira tenía miedo, un miedo atávico a lo desconocido, a lo que se oculta. Pero su miedo era superado por el hambre de justicia, por la desesperación de no tener un techo ni un futuro. La curiosidad, aliada con la necesidad, le dio valor. Buscó a tientas en el agujero. Sus dedos tocaron madera húmeda y luego algo que no era tierra ni raíz, sino tela gruesa y seca, como de costal. Tiró con suavidad. Lo que sacó a la luz fue un saco pequeño y descolorido, atado con una cuerda de enequén, casi desintegrada por el tiempo. El saco era sorprendentemente pesado. Lo puso sobre sus rodillas y, con un escalofrío que le recorrió la espalda, desató el nudo podrido. La luz tenue del claro se filtró en el interior. Elvira abrió el saco. No había monedas de oro brillantes, ni joyas relucientes como en los cuentos de hadas. Había algo mucho más sobrio, pero inmediatamente valioso. Cuadernillos. Pequeños libros o cuadernillos atados con hilo, con las tapas de cuero desgastado. Parecían diarios o registros. Junto a ellos encontró un objeto de metal envuelto en un pañuelo de seda amarillento que se deshizo al contacto. Era un antiguo sextante de bronce, de esos que usaban los topógrafos o los astrónomos, pesado y complejo, con un brillo oxidado. Pero fueron los cuadernillos los que capturaron su atención. Elvira tomó el primero con manos temblorosas. La letra era fina y elegante, pero desvanecida. El idioma, sin embargo, era claro. Español, y en la primera página había una fecha, 1921, casi 100 años. Era el diario de un hombre llamado Don Ezequiel Montes, y en las primeras líneas se describía con una melancolía brutal la quiebra y el abandono del molino. Elvira comenzó a leer, sentada sobre las raíces, con la respiración agitada. En ese lugar olvidado, con el caballo ciego como único testigo, ella se sumergió en el pasado. Don Ezequiel no era un colono en busca de oro. Era un geólogo de la época, contratado en secreto por el bisabuelo de don Ramiro, el fundador de la hacienda, para evaluar la tierra. Y lo que don Ezequiel había escrito en las páginas amarillentas era explosivo. El bisabuelo de Ramiro, hombre astuto pero sin fe, me hizo jurar que silenciaría mi hallazgo. Las palmeras no solo son ricas en café. La veta subterránea es densa y de una pureza que supera lo que se encuentra en el sur. El lugar preciso de mi hallazgo es el perímetro exacto del molino,
el único lugar en toda la hacienda donde la geología superficial revela una concentración de... Elvira tuvo que repasar la palabra 2 veces. Su corazón dio un vuelco. Una concentración de turmalina negra, un mineral de gran valor industrial y joyero en Europa, y lo que es aún más importante, la ubicación subterránea de un yacimiento inmenso de arcilla blanca de caolín de la más alta calidad, perfecta para la porcelana fina. El valor de este yacimiento es 10 veces el valor de todo el café y caña de azúcar que produce la hacienda en un siglo. Elvira cerró el diario, sintiendo que la sangre le ardía en las venas. Turmalina negra, caolín, Ramón, el ambicioso, el avaricioso, que solo veía dinero en el ganado y las cosechas, había heredado un imperio, y por su arrogancia y desprecio, le había entregado a su hermana el rincón exacto de la tierra que escondía la verdadera fortuna. Una fortuna enterrada bajo la ruina que él consideraba un estorbo. El viejo don Ramiro, el padre de Elvira, había guardado el secreto. ¿Por qué? El diario de don Ezequiel explicaba la razón. El patrón teme que si se revela la existencia del caolín, el gobierno y las grandes mineras expropien la hacienda. Prefiere mantener la riqueza en secreto y proteger la tierra para sus descendientes, aquellos que la valoren. Elvira se dio cuenta de la verdad. Su padre, que la amaba a su modo, no le había dejado dinero para que Ramón no lo derrochara, y no le había dado tierras fértiles para no despertar su codicia. En cambio, le había dado la clave para encontrar el verdadero tesoro, escondido en el único lugar que Ramón despreciaría. Y el viejo caballo ciego, Sombra, con su memoria instintiva de los viejos caminos, o tal vez con una guía que venía de lo alto, la había llevado directamente al lugar. Un animal desahuciado la había guiado a una herencia que valía más que toda la hacienda. Elvira acarició el rostro de Sombra, sintiendo una ola de gratitud que la hizo llorar, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de asombro y de la incipiente alegría de la justicia divina. Pero el alivio duró poco. La realidad se impuso con la misma brutalidad que el sol de la tarde. Elvira estaba sola, en medio de la nada, con un caballo ciego, un sextante y unos diarios que probaban la existencia de una fortuna geológica. Documentos que por sí mismos eran solo papel. Necesitaba dinero, abogados y, sobre todo, silencio. Elvira decidió que no iría a casa de su tía. No podía compartir ese secreto con nadie, especialmente ahora que sabía que su hermano podría matar por esa información. La clave era moverse lentamente, con inteligencia y una fe inquebrantable. Se refugió esa noche en el viejo molino. La estructura era precaria, pero la parte trasera ofrecía un hueco entre las piedras más grandes, un lugar seco y protegido. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos tristes, Elvira leyó el último diario de don Ezequiel. Este contenía, además de los datos geológicos, un mapa dibujado a mano alzada. Un mapa tosco, pero inequívoco, que señalaba la ubicación de un antiguo pozo de sondeo que don Ezequiel había excavado en secreto para confirmar la pureza del caolín. El pozo estaba tapado y oculto bajo una capa de piedras. Si Elvira conseguía encontrar ese pozo, tendría la prueba física para presentar ante cualquier corte. La noche fue fría y larga. Elvira sintió el peso de su nueva misión. Ya no era la mujer despojada, sino la guardiana de un secreto ancestral. La guardiana de una justicia que venía envuelta en papel viejo y el lomo de un caballo ciego. Pero,
¿Cómo excavaría ella sola un pozo? ¿Y qué pasaría si Ramón, o peor, sus secuaces, la encontraban? Mientras rezaba pidiendo luz para su camino, Elvira sintió un roce en el brazo. Era Sombra, que había acercado su cabeza buscando contacto. En la oscuridad, el caballo ciego parecía ver más que ella, parecía ser un faro de esperanza en la tiniebla. Elvira abrazó el cuello del animal. Si un caballo ciego podía ser la clave de su salvación, entonces no estaba realmente sola. A la mañana siguiente, Elvira se dedicó a buscar la ubicación del pozo según las indicaciones del mapa. El mapa señalaba un grupo de 3 robles viejos que formaban un triángulo. La búsqueda fue extenuante. Elvira pasó horas apartando maleza, resbalando en el lodo y arañándose las manos con espinas. Finalmente, a unos 100 metros del molino, en una zona particularmente densa del bosque, encontró los robles. El punto marcado en el mapa caía justo en el centro del triángulo. La tierra allí era extrañamente plana y llena de piedras sueltas. Era el lugar perfecto para esconder una abertura. Elvira comenzó a cavar con la misma rama que había usado para mover la piedra. El trabajo era lento y frustrante. Sus músculos, agotados por el viaje y el estrés, protestaban. Pero la imagen de la sonrisa arrogante de Ramón y la injusticia sufrida eran un látigo que la impulsaba. Después de un par de horas, la punta de la rama chocó contra algo duro y hueco, un tablón grueso de madera podrida. Con renovada energía, Elvira limpió la tierra alrededor hasta que pudo ver la forma circular y oscura del pozo sellado. Esto era la prueba física, la respuesta de Dios a su sufrimiento, enterrada en el suelo que Ramón le había despreciado. Pero el pozo era profundo y la tapa de madera estaba clavada y sellada con brea seca. Abrirlo requeriría herramientas que ella no tenía y ruido que no podía permitirse hacer. Elvira se sentó, exhausta, a pensar. Necesitaba un milagro, o al menos un poco de ayuda humana y discreta. Pero, ¿en quién confiar? Elvira se levantó del suelo, sintiendo cada músculo de su cuerpo quejarse. Sus manos estaban cubiertas de ampollas. No podía, simplemente no podía, excavar ni abrir esa tapa sola. Necesitaba un hombre fuerte, discreto y lo más difícil de encontrar en esos tiempos, un hombre honesto. Y no cualquier hombre, sino uno que entendiera la tierra y sus secretos. Decidió que lo mejor era regresar al molino y planear su siguiente paso. Montó a Sombra y, con la guía suave de la rienda, se dirigió de nuevo al claro. El caballo ciego, sin embargo, hizo algo inusual. En lugar de ir directamente al molino, desvió ligeramente su camino, llevándola a través de un pequeño arroyo que serpenteaba cerca. Al cruzar el arroyo, Sombra se detuvo de nuevo, bajando la cabeza. Elvira escuchó un sonido. No era el viento ni el murmullo del agua. Era un golpe metálico suave y rítmico. Alguien estaba trabajando cerca. Elvira se sintió invadida por el pánico. Si era uno de los capataces de Ramón, su secreto estaría perdido. Bajó del caballo con cautela, susurrándole a Sombra que se quedara quieto. Se deslizó entre los arbustos hasta que pudo ver el origen del ruido. Era un anciano, un hombre delgado, con el rostro curtido por el sol y las manos fuertes y callosas. Vestía ropas humildes, remendadas pero limpias, y llevaba un sombrero de paja gastado. Estaba sentado junto a una roca, afilando cuidadosamente una hoz grande con una piedra de amolar.
Junto a él había una pequeña bolsa de tela y un machete. Parecía ser un campesino que se ganaba la vida haciendo trabajos esporádicos en los linderos de las haciendas. Al verlo, Elvira sintió una calma repentina. Había algo en la quietud de sus movimientos y en la concentración de su rostro que inspiraba confianza. El hombre no levantó la vista. Estaba completamente absorto en su tarea. Elvira salió de los arbustos haciendo el menor ruido posible. «Buenos días, señor», dijo en voz baja. El anciano dio un pequeño brinco, sorprendido. Levantó la vista. Sus ojos, de un azul descolorido, eran penetrantes y gentiles a la vez. «Buenos días, señora», respondió él. Su voz era rasposa, pero amable. Puso la hoz a un lado. «Se ha perdido. Este camino no lleva a ninguna parte». «No estoy perdida, solo estoy buscando un lugar para descansar», mintió Elvira con la mitad de la verdad. «¿Usted trabaja por aquí?» «No trabajo para nadie», dijo el hombre con una sonrisa irónica. «Trabajo con la tierra. Me llamo Bartolomé. Recojo leña, reparo cercas viejas. Lo que la tierra me permita. Vivo simple». Elvira lo miró. La sencillez y la dignidad emanaban de él. Y lo más importante, estaba en la zona de las ruinas, un lugar que no le pertenecía a Ramón. «Bartolomé», dijo Elvira, dando un paso adelante. «Mi nombre es Elvira. Vengo de la hacienda Las Palmeras y estoy en un gran problema». Ella sintió la necesidad de confiar. El tiempo se acababa. Con la cautela de una gacela, le contó una versión muy diluida de su desgracia, cómo fue despojada, cómo le dieron solo el caballo ciego, y cómo, por el instinto del animal, había encontrado un cofre viejo con unos papeles que hablaban de una mina. Se saltó los detalles del caolín y la turmalina, mencionando solo minerales raros. Bartolomé la escuchó con paciencia, sin interrumpir, acariciando la piedra de amolar. Cuando Elvira terminó, él no expresó sorpresa ni incredulidad, solo asintió. «La avaricia de los hombres es tan vieja como el molino, señora Elvira, y su hermano es un hombre avaro», dijo Bartolomé, mirando hacia la dirección del molino. «¿Dónde está el cofre? ¿Y el tal pozo?» Elvira, sintiendo una confianza inusual, lo guió al molino y luego al triángulo de robles. Le mostró el sextante y los cuadernillos. Bartolomé, al ver el sextante, abrió mucho los ojos. Esto es una pieza de topografía muy antigua. ¿Y estos diarios?» Tomó el cuaderno de don Ezequiel y comenzó a hojearlo. Sus ojos se movían rápidamente por la caligrafía fina. Cuando llegó a la página de la turmalina negra y el caolín, su expresión cambió. De la gentileza pasó a una concentración intensa, casi científica. «Señora Elvira, usted no tiene una mina. Usted tiene una bendición cubierta de tierra. Mire», dijo Bartolomé, señalando las palabras con su dedo calloso. «La gente piensa que el valor está en el oro, pero los hombres de visión saben que el verdadero valor está en lo que el mundo necesita para construir el futuro. Y aquí es donde su padre y este geólogo fueron unos genios. El caolín, o arcilla blanca», explicó Bartolomé con la autoridad de un erudito de la tierra. «Es uno de los minerales más importantes que existen. Es un silicato de aluminio hidratado. En su estado más puro se utiliza para hacer porcelana de la más fina calidad, la que usan los reyes y los ricos para sus vajillas.
Se le conoce como la arcilla china, y un yacimiento como este, si es tan grande como dice el diario, es una fortuna incalculable. Pero no es solo la porcelana. El caolín es esencial en la industria moderna. Se utiliza como recubrimiento de papel para que las páginas sean lisas y brillantes. Se usa en la medicina, en la fabricación de cosméticos, incluso en la goma de mascar. Es un mineral industrial que vale su peso en oro, y su pureza es lo que lo hace valioso. Si es de la más alta calidad, significa que no necesita procesos costosos para ser utilizado. Bartolomé pasó al otro término, la turmalina negra. Mire alrededor, señora Elvira. Esta piedra, aquí, en el molino, es granito. La turmalina negra, también llamada schorl, se encuentra a menudo en las vetas de granito y pegmatitas. Este mineral tiene propiedades piezoeléctricas. ¿Sabe lo que es eso? Elvira negó con la cabeza, fascinada. Significa que cuando se calienta o se presiona, genera una carga eléctrica. Por eso, en el siglo pasado, era muy valorada para la fabricación de aparatos de medición, y hoy en día, en los países desarrollados, es utilizada para los componentes electrónicos y, es más, en la joyería de alta gama por su color profundo y protector. Es rara en esta región. Su padre no solo escondió el caolín, escondió un almacén de energía y belleza. Bartolomé cerró el diario, sus ojos azules fijos en Elvira. Su hermano se llevó la riqueza visible. Usted, gracias a la visión de su padre y a la guía de ese bendito caballo ciego, ha encontrado la riqueza secreta, la que es más profunda y valiosa. La injusticia se ha tornado en una bendición. Elvira estaba atónita. No era solo tierra, era una herencia industrial y mineral. El desprecio de Ramón, al entregarle un montón de piedras viejas, era su salvación. La promesa de justicia se sentía ahora tangible. Bartolomé, dijo Elvira, con la voz firme, necesito abrir ese pozo. Es la prueba, la muestra del mineral. Si tengo la muestra puedo ir a la capital, buscar un buen abogado y exponer la verdad. Necesito su fuerza. Lo que encuentre, lo compartiremos. No tengo dinero, pero tengo la promesa de una riqueza que no tiene fin. Bartolomé sonrió, un gesto de arrugas profundas. Elvira, no necesito su riqueza. He vivido simple toda mi vida. Pero la injusticia me enferma. El hecho de que su hermano la haya tratado así me da una razón suficiente. Además, dijo mirando al caballo ciego que pacía cerca, ese caballo me parece un mensajero del cielo. Y si el cielo la ha guiado a mí, no puedo fallarle. Bartolomé era el mentor, el hombre de fe y conocimiento de la tierra. Había encontrado el aliado que el destino le había enviado. Se dirigieron al pozo sellado. Bartolomé evaluó la tapa con ojos expertos. La brea está reseca y la madera es vieja. Con una buena palanca y un cincel puedo romper el sello sin hacer demasiado ruido. Bartolomé regresó a su mochila y sacó herramientas que no parecían ser solo para cortar leña. Una barra de hierro oxidada y un cincel afilado. Elvira se sintió aliviada. Este hombre era un experto. Trabajaron juntos mientras el sol alcanzaba su punto más alto. Elvira le pasaba las herramientas, limpiaba los escombros y vigilaba el sendero. Bartolomé golpeó con precisión, separando la tapa de las piedras. El sonido era sordo,
y gracias a la densidad del bosque se amortiguaba rápidamente. Después de 1 hora de esfuerzo concentrado, Bartolomé hizo palanca con la barra de hierro. La madera vieja cedió con un gemido largo y fúnebre. Un soplo de aire frío y húmedo, con olor a mineral y a cueva, salió de la abertura. Era un pozo angosto y profundo, de no más de 1 metro de diámetro. Usando una linterna que Bartolomé sacó de su mochila, miraron hacia abajo. A unos 3 metros de profundidad, la luz reveló el interior del pozo. Las paredes de tierra estaban reforzadas con ladrillos antiguos y en el fondo, sobre un lecho de piedras, había una capa espesa de arcilla. Pero no era arcilla común. Era de un blanco lechoso, casi brillante, y de una textura increíblemente fina. «El caolín», susurró Bartolomé con reverencia. «La prueba es tan pura como la nieve». Pero Elvira necesitaba la muestra. Bajaron una cuerda, ataron un pequeño balde que Bartolomé siempre llevaba consigo, y con cuidado la subieron llena hasta la mitad con la arcilla blanca. También recogieron algunas muestras de las vetas negras y brillantes que se veían incrustadas en las paredes de ladrillo. Tenían las pruebas. Elvira envolvió el caolín y la turmalina en un pañuelo. Ahora el riesgo aumentaba exponencialmente. Debían salir de allí y dirigirse a la capital. «Bartolomé, ahora debo irme. Pero necesito un favor más, necesito que me guíe fuera de los territorios de Ramón y que me prometa que no dirá una palabra de esto, ni a su sombra», dijo Elvira, mirando al cielo. «Haré más que eso, Elvira», dijo Bartolomé, guardando sus herramientas. «El camino a la capital es largo y peligroso para una mujer sola, y más con este secreto. Yo la guiaré hasta que esté en un lugar seguro. Usted es el instrumento de la justicia de Dios, y yo seré su protector». Elvira asintió, las lágrimas de gratitud volviendo a sus ojos. Había perdido una hacienda, pero había ganado una fortuna y un aliado. La injusticia había terminado, pero el peligro apenas comenzaba. Elvira y Bartolomé partieron de la cañada al caer la tarde, llevando consigo no solo el secreto, sino las pruebas irrefutables. Habían tapado el pozo con cuidado, cubriendo la madera y las piedras con tierra y maleza. Bartolomé había dejado el lugar exactamente como lo encontró, salvo por una diferencia, un puñado de tierra removida sobre una fortuna sin nombre. Montada en sombra, con el sextante envuelto y las muestras de caolín y turmalina escondidas en un bolsillo interno de su enagua, Elvira sintió el peso de la responsabilidad. La fe ahora exigía acción y prudencia. Bartolomé, a pie, guiaba el caballo ciego con una destreza sorprendente. Conocía cada sendero, cada atajo. Era un hombre en sintonía con la tierra y ahora el protector de la justicia. Viajaron durante la noche, evitando los caminos principales. Elvira estaba agotada, pero la adrenalina de la fuga y la esperanza la mantenían despierta. Mientras caminaban, Bartolomé le explicó que Ramón, el hermano rico, era conocido por su crueldad y que no dudaría en usar la violencia si descubría el engaño. Él no solo la despojó de la hacienda, Elvira. Él la ha puesto a prueba y usted ha pasado la prueba del desprecio, murmuró Bartolomé, mientras el silencio de la noche envolvía el bosque. Pero la avaricia de Ramón es su verdadero problema. El dinero que le ha dejado el padre se le irá como agua, y pronto empezará a buscar otras fuentes. Si se le ocurre explorar esa parte de la tierra que usted ha encontrado, estaremos en problemas.
Y justo cuando Bartolomé pronunciaba esas palabras, un sonido seco y distintivo rompió el silencio de la noche. Era el galope de varios caballos. Venían rápido y en dirección hacia donde ellos estaban. Elvira sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Son ellos? Silencio, ordenó Bartolomé, empujando a Sombra y a Elvira con decisión hacia una espesura de arbustos de espino. Ramón no se molesta con la noche. Esos son capataces o ladrones que conocen la región. No importa quiénes sean, no deben vernos. Elvira se bajó de Sombra y se acurrucó con el caballo detrás de los arbustos, sintiendo el aliento cálido del animal en su espalda. Las muestras preciosas se clavaban en su costado, recordándole lo que estaba en juego. Bartolomé se escondió cerca, su machete a la mano. Los jinetes pasaron como una ráfaga oscura. Eran 3 hombres, con los rostros cubiertos con pañuelos, armados y con una actitud claramente hostil. Iban gritando nombres, no el de Elvira, sino de un tal Esteban y el Viejo. «Buscan a alguien más, Elvira», susurró Bartolomé cuando el sonido de los cascos se hubo desvanecido. «Pero esto nos dice que el camino es peligroso. Debemos desviarnos más. Iremos por el cañón de la Viuda. Es más difícil, pero más seguro». Reanudaron la marcha con renovada urgencia. 2 días y 2 noches pasaron. Elvira y Bartolomé se alimentaban de pan seco y agua, que Bartolomé sabía encontrar en los manantiales escondidos. Sombra, guiado por Bartolomé, demostró una resistencia asombrosa para su edad. Parecía alimentarse de la propia misión de justicia. Finalmente, al tercer amanecer, llegaron a un pequeño poblado al borde de la civilización. Un lugar donde nadie conocía a Ramón ni la hacienda Las Palmeras. Bartolomé encontró a un conocido, un cochero de confianza, que accedió a llevarlos a la capital, a un precio que Elvira prometió pagar con creces. Se despidió de Bartolomé con un abrazo cargado de gratitud. El anciano no quiso ir más allá. «Mi lugar es la tierra, Elvira. Su misión es la justicia. Yo me quedaré en las afueras vigilando. Vuelva por mí cuando haya ganado». En la capital, Elvira se alojó en una pensión modesta, usando los pocos ahorros que había logrado esconder de su padre a lo largo de los años. Su primera tarea fue buscar al mejor abogado, uno conocido por su rectitud y su éxito en casos contra grandes terratenientes. Encontró al doctor Octavio Velázquez, un hombre de unos 50 años, de prestigio impecable, pero también conocido por su escepticismo. Elvira concertó una cita. La reunión con el doctor Velázquez fue difícil. Él la escuchó con paciencia, pero con un aire de resignación. Cuando Elvira terminó de contar la historia del testamento, el caballo ciego y la ruina, él suspiró. «Señora Elvira», dijo el abogado, juntando las manos sobre su escritorio de caoba. «Su caso es un drama de traición familiar muy común, pero su hermano tiene el testamento legal, firmado por su padre. Es universal. La ley de la tierra está de su lado». «Pero, doctor», insistió Elvira, su voz firme a pesar de la desesperación, «Ramón no se quedó con la fortuna, solo se quedó con la fachada. Yo tengo la verdadera riqueza». Y entonces Elvira sacó el tesoro, puso sobre la caoba pulida las pruebas. Primero, los diarios de don Ezequiel, con las fechas de 1921. El abogado tomó los cuadernillos, escéptico, pero cuando leyó la descripción detallada de Bartolomé sobre el caolín y la turmalina negra, y vio los mapas con las coordenadas exactas de la veta mineral,
Su escepticismo se convirtió en interés. Luego, Elvira sacó el pañuelo y desenrolló las muestras, el caolín blanco inmaculado y los trozos brillantes de turmalina. El doctor Velázquez examinó las muestras. Tomó la turmalina en su mano. Estos son minerales valiosos, sí, pero un diario y unas muestras no son suficientes para revocar un testamento. Necesitamos una evaluación geológica legal, un experto que certifique la veta, y eso requiere tiempo, dinero y, sobre todo, discreción. Si su hermano se entera, él buscará expropiarla antes de que usted pueda hacer cualquier cosa. «No tengo dinero para un geólogo», dijo Elvira, sintiendo un escalofrío. «Yo me encargaré del geólogo, Elvira. Su historia es increíble y la injusticia es demasiado grande. Pero necesito que me dé algo a cambio de mi riesgo», dijo Velázquez, mirándola directamente a los ojos. Elvira asintió. «Lo que necesite. Le haré un trato. Yo financio la investigación, y si ganamos, usted me da una parte de la explotación del mineral. Pero por ahora debe volver a la hacienda. Debe volver y reclamar la propiedad de esa ruina, aunque solo sea un acto simbólico. Si su hermano la encuentra allí, el delito será claro y su reclamo se fortalecerá». Elvira se sintió desfallecer, volver al nido del lobo. «Elvira, es la única manera. Usted tiene que ser la guardiana. Es su única defensa. Le enviaré al geólogo en secreto en 3 días. Usted debe estar allí, esperando en la ruina con el caballo ciego. Si el caballo la guió allí una vez, lo hará de nuevo». Elvira regresó al molino, sola, pero con el corazón lleno de la promesa de justicia. Al llegar, descubrió que Ramón ya había iniciado la acción. El lugar estaba cercado. Un grupo de hombres claramente armados y contratados estaban talando los árboles alrededor de la ruina. Estaban limpiando el terreno, siguiendo las órdenes de Ramón, que había decidido deshacerse de esa vieja vergüenza para vender la madera. Elvira se acercó, montada en sombra. El capataz, un hombre robusto de barba crecida, la reconoció. «Miren qué tenemos aquí», dijo el hombre con una risa cruel. «La hermana pobre. Váyase, señora. Esta tierra ya no es suya. Tenemos órdenes de derribar todo esto, incluyendo ese caballo inútil». «Esta ruina me pertenece», dijo Elvira, con una voz que sorprendió por su firmeza. «Es mi herencia, un gesto de caridad de mi hermano. Si la destruyen, están violando la ley». El capataz se rió a carcajadas. «Su hermano dice que este es un regalo, y ahora me ordena deshacerme de la basura, así que váyase, vieja, o la sacaremos a patadas». Elvira se bajó de sombra y caminó directamente hacia el centro de la ruina, donde estaba la piedra con el símbolo de la cruz. Se arrodilló cubriendo la piedra con su cuerpo. «De aquí no me muevo», dijo Elvira, sus ojos encendidos con la llama de la justicia. «Si quieren derribar esto, tendrán que pasar por mí». El capataz perdió la sonrisa. Hizo un gesto a 2 de sus hombres. «Quítenla de ahí, con cuidado, pero quítenla». Los hombres se acercaron a Elvira. El clímax había llegado. La injusticia estaba a punto de convertirse en violencia, y el tesoro de 100 años estaba a segundos de ser aplastado por la avaricia. Elvira cerró los ojos y rezó, esperando el golpe. Los 2 hombres se acercaron a Elvira, sus rostros duros y sin compasión. Iban a levantarla por la fuerza, a arrastrarla lejos del tesoro que protegía. Elvira no se movió. Su cuerpo era un escudo sobre la piedra tallada, la única conexión con su herencia y su futuro.
Justo cuando uno de los hombres extendió una mano para agarrarla, Sombra, el caballo ciego, hizo algo que nadie, ni siquiera Elvira, esperaba. El viejo animal, que había permanecido quieto y silencioso, emitió un relincho agudo y potente. No era un simple sonido, era un grito de guerra, una advertencia. Luego, con una agilidad que desmintió su ceguera y su edad, dio un paso hacia los hombres y levantó su pesada pata delantera, golpeando el aire justo al lado del hombro del capataz. El capataz, asustado por la reacción inesperada y salvaje del animal inútil, tropezó hacia atrás. «¡Maldito animal ciego!», gritó el capataz, sintiéndose humillado. Desenvainó un látigo corto que llevaba en el cinturón y se preparó para golpear a Sombra. «¡No lo toque!», gritó Elvira, levantándose a medias. «Si lastima a este animal, juro que lo lamentará». La escena era ridícula y tensa a la vez. Una mujer sola desafiando a 3 matones por una ruina y un caballo desahuciado. En ese instante de confusión y violencia inminente, se escuchó un ruido que se acercaba rápidamente por el sendero. No eran caballos, sino un vehículo motorizado, un automóvil que avanzaba con dificultad por la maleza. El capataz, molesto por la interrupción, hizo una seña a sus hombres para que se detuvieran. De la polvareda surgió un automóvil negro, reluciente y moderno. Cuando se detuvo, un hombre con un traje pulcro y gafas gruesas se bajó rápidamente, seguido por el doctor Octavio Velázquez. Era el geólogo que Elvira había esperado, acompañado por su abogado. Habían llegado justo a tiempo, guiados por Bartolomé, que los había interceptado en el camino. El geólogo, sin siquiera mirar a los rudos hombres, se dirigió directamente a Elvira. «Señora, soy el doctor Benavides. ¿Tiene usted la muestra?» «¡Alto ahí!», gritó el capataz. «Nadie pasa. Esta es propiedad privada ordenada por don Ramón». El doctor Velázquez, con su habitual calma, dio un paso al frente y extendió un documento. «Soy el abogado de la señorita Elvira Montes. Esta porción de tierra, según la cláusula de donación firmada por su patrón, le pertenece a ella. Si ustedes tocan una sola piedra o un solo árbol más, estarán incurriendo en el delito de invasión y daño a la propiedad. Retírense». El capataz dudó. El traje de Velázquez y el automóvil caro eran símbolos de poder que respetaba más que la ley, pero su lealtad al dinero de Ramón era fuerte. Las órdenes de don Ramón son claras: limpiar este basurero. El doctor Velázquez sonrió fríamente. «Muy bien. Dígale a don Ramón que estamos aquí para hacer una pericia geológica urgente de esta basura. Tenemos una orden judicial temporal que prohíbe cualquier alteración del terreno hasta que se certifique el valor de los minerales». Ramón, en su avaricia, había sido tan arrogante que ni siquiera había registrado la donación de la ruina. Había pensado que era inútil. Ese error de papeleo le había dado a Elvira la oportunidad de actuar. Mientras Velázquez distraía al capataz con tecnicismos legales, el doctor Benavides se arrodilló, tomó la muestra de caolín que Elvira le entregó y con herramientas precisas comenzó a hacer una prueba rápida en el lugar. «Señora Montes», dijo Benavides, levantándose al cabo de unos minutos, con los ojos brillando de emoción, «la pureza de esta arcilla es excepcional. Es de calidad extra white. Es un yacimiento de miles de millones. Su hermano es un tonto».
Esa noche, con la evidencia certificada, el doctor Velázquez y Elvira se presentaron ante un juez en la capital y obtuvieron una orden de restricción contra Ramón, sellando toda la hacienda hasta que se resolviera el caso. La noticia del yacimiento de caolín y turmalina se extendió como un reguero de pólvora. El hermano rico, Ramón, al escuchar que la basura que le había dado a su hermana era una fortuna, estalló en una furia ciega. Intentó sobornar al juez, al geólogo y al abogado, pero era demasiado tarde. El escándalo de la codicia de Ramón contra la fe y la inocencia de Elvira, con el elemento pintoresco del caballo ciego, se convirtió en una noticia nacional. El juicio fue rápido y devastador. El doctor Velázquez argumentó que don Ramiro, el padre, había dejado su fortuna a la persona que demostrara la sabiduría y la humildad necesarias para encontrarla y protegerla. Ramón, con su desprecio, había perdido todo derecho moral. Elvira, con su fe y el instinto del caballo ciego, la herencia del desprecio, había demostrado ser la verdadera heredera de la visión de su padre. El juez dictaminó que, si bien el testamento de la hacienda era legal, la mayor parte del valor del terreno provenía de los minerales escondidos, cuyo conocimiento y protección había sido revelado por Elvira a través de un documento ancestral. Se llegó a un acuerdo legal forzoso. 1. Elvira se convirtió en la dueña absoluta de la veta mineral, incluyendo el área del molino y la explotación del caolín y la turmalina. Esto le daba una riqueza 10 veces mayor que la propia hacienda. 2. Ramón se quedó con la propiedad superficial de la hacienda, pero con una condición. El juez determinó que Ramón debía vender inmediatamente el 70% de las tierras para pagar una enorme multa por intento de soborno a la corte y para indemnizar a Elvira por daños morales. Ramón, en su avaricia, perdió todo. Tuvo que vender la mayor parte de su hacienda a un consorcio agrícola para pagar sus deudas. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición y codicia. Terminó viviendo en la gran casa de la hacienda, pero con campos vacíos y la vergüenza pública. Se había quedado con la cáscara y había regalado el núcleo. Elvira, la mujer que había sido despojada y humillada, se convirtió en una empresaria respetada. Fundó la Fundación Sombra, en honor al caballo ciego, una empresa de explotación de caolín y turmalina que rápidamente se convirtió en un pilar de la economía local. Su primera acción fue contratar a Bartolomé como el guardián de la veta mineral y consultor, dándole una vida de dignidad y paz. Y Sombra, el caballo ciego, el desprecio de Ramón, no solo la había guiado a la fortuna, sino que se convirtió en la mascota de la fundación, viviendo sus últimos años en un lujoso establo, cuidado y amado, un símbolo vivo de que el rechazo de los hombres es a menudo la mayor bendición de Dios. Elvira construyó su nueva casa no en la capital, sino cerca del molino, la ruina que ahora era el corazón de su imperio. Miraba la piedra con la cruz, ahora limpia y protegida por un pequeño monumento, y sabía que la justicia no siempre llega con estruendo, sino a veces, silenciosamente, envuelta en papel viejo y guiada por un noble animal que solo veía con el corazón. Y así, querida familia de fe, vemos cómo la mano de Dios interviene cuando la maldad humana intenta imponerse. La injusticia fue el látigo, el sufrimiento fue la prueba, y el caballo ciego fue el ángel. Si esta historia de superación y justicia ha tocado su alma, le ruego que deje su me gusta
y comparta este video con alguien que necesite saber que, incluso cuando le dan basura, en esa basura puede estar escondido su tesoro. Gracias por acompañarnos en este viaje de fe. Que Dios le bendiga.